busca en Google algo así como JavaScript Engine. Engine es la vaina. JavaScript Engine. A ver, no, pero es que creo que esta Dice, versión es no un tiene. intérprete informático que interpreta el código fuente de JavaScript y ejecuta un script de acuerdo a las instrucciones. El primer intérprete fue creado por yo no sé quién. Ve, mientras trabajaba en Scale. JavaScript es tan viejo. JavaScript cuando Eh, nació, ya nació después de Java. en el 95. Pero, pero ¿qué Entonces, querías ver? ¿Qué querías ver? vale. Entonces lo que quería ver era que JavaScript tiene una lista de engines súper larga, de hecho. Dice, Notable Y Engines, V8 de Google, ujú, CF Electron, no sé, son varios. sí. Bueno, entonces ahí lo que quería decir es lo siguiente. Normalmente, cada navegador, que es el intérprete en este caso, de este Sí. JavaScript, cada navegador tiene un engine que es el que se encarga de tener su propia versión con un estándar de JavaScript que existe de cómo se van a procesar las instrucciones, ¿vale? Lo que pasa con este dilema es que cuando surgió todo el tema de Node.js y cuando Google sacó el V8 engine, empezó a cambiar un poco la cosa, porque de alguna manera estos engines están escritos en C. Entonces, ellos se encargan de procesar todo súper rápido para Lo que hacía que más tenga sentido. rápido. Claro, de lo contrario, digamos, Node.js no podría tener la velocidad que tiene. Sería muy, muy complicado. Pero Entonces, si por Node.js, ¿cómo ejemplo, funciona? Se ejecuta en el servidor, se renderiza en el cliente, o sea, se ejecuta en un servidor y se renderiza en el navegador. Pero, ¿qué más hace en el navegador? O también ejecuta o compila cosas en el navegador del cliente que está consultando. no, en este caso, Node.js, si estamos hablando como tal, Node.js sería un lenguaje, bueno, realmente no es un lenguaje, es un runtime de Runtime, JavaScript. sí. Claro. Ah, Entonces, lo que hace es que por debajo tiene unos engines, entre esos el V8 de Google, y lo que tiene es un código que está escrito en este caso JavaScript, que cuando provee este código a nivel de servidor, él toma todo este código JavaScript, lo interpreta y con el engine procesa toda la información y genera el resultado que se espere. Digamos, si yo hago una petición, me estoy creando una API que está con Express o Node.js, lo que va a suceder es que cuando hago mi petición, él procesa por debajo de la petición, hace todo este proceso. o sea, pero él ejecuta abajo en el background o en el backend, en el servidor, hace la mayor carga y después tira cosas hacia el navegador y lo coge un engine como V8 y lo renderiza y lo muestra. Así funciona. No, en este caso, quien hace la carga o el proceso más pesado sería el engine V8. La vaina va de la siguiente manera. Yo puedo tener el engine a nivel de navegador. Por ejemplo, ahí dice Google Chromium Chromium, utiliza, y sí. Google Chrome utiliza este engine, ¿vale? Entonces mira lo que dice. ISA es un free y open source JavaScript en Assembly Engine creado por el equipo de Chromium Project. Entonces, esto puede funcionar a nivel de navegador, pero también puede funcionar a nivel de servidor con el JavaScript Runtime de Node.js. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una API y estás usando Node.js a nivel de servidor, toda la información llega por debajo. Pero si tú tienes una aplicación web que está cargándose en tu navegador, quien va a resolver esto es el engine del navegador. Por ejemplo, sé que Mozilla tiene uno. Mozilla, SpiderMonkey, este es. esa, SpiderMonkey is exactamente. developed by Mozilla para Firefox. Ajá. Y el de Apple, tengo entendido que es uno de los ahorita más potentes que hay. JavaScript Core, JavaScript Core, claro. WebKit, así. Entonces, ese es el que es utilizado por Safari, por Sí. iPad. Entonces, es lo que hoy en día Mira, y están. Chakra es el que utiliza Internet Explorer. Ah, sí, Chaka es el de Internet, de O sea, el de Microsoft. Microsoft para Edge y todo eso. Pareciera que cada navegador tiene su propio engine o cogen los de otros. Y lo que vos me explicas es que a veces la carga es en el servidor, que hay un engine, o a veces la carga es en el navegador, que hay el mismo engine, pero a nivel de navegador, de cliente. Sí, exacto. Pero píllate de lo siguiente. Creo que esto era lo que estaba buscando ahorita. Y si tú miras, hay un montón de engines creados. Ahora vamos a hacer lo siguiente. O sea, acá tenemos los JavaScript engines de EMAScript. Entonces, bueno, acá va la otra cosa. EMAScript es como la definición estándar de lo El que estándar. debería, claro, de lo que debería tener.
JavaScript, eso año tras año va evolucionando, salen diferentes versiones, pero ese es el estándar que dicen, ok, si ustedes quieren implementar JavaScript, sigan el estándar, que es el que tenemos acá, y es lo mínimo que debería hacer el lenguaje. Si quieren meterle cosas adicionales, háganlas, pero siempre y cuando respeten el estándar. Por eso es que, por ejemplo, Chrome mete un montón de funcionalidades nuevas, que a veces no son soportadas en otros navegadores, y hay unas Claro. tablas que muestran la compatibilidad de esto. Pero ahora vea lo siguiente, dale clic a B8 JavaScript. Ahí a la derecha dice que este, por ejemplo, este engine está escrito en C++. Devuélvete y vamos a ver los otros dos famosos. Entonces miramos el de Spider Monkey. Mira, lo migraron a Rust. Está Claro. escrito en C, C++ y ROS. ¿Vos sabías que el man que inventó Rust trabajaba para Firefox? No, no tenía ni idea, la verdad. Dice, software developer, Gaynor, no sé qué, creador de Rust, fue un personal project guay, o sea, empezó a trabajar en el proyecto mientras trabajaba en Mozilla. Qué grosería. Mira, Mozilla oficialmente patrocinó el proyecto, o sea, el man, dentro de su rol, su trabajo, empezó a inventar un lenguaje de programación y la empresa lo patrocina. O sea, que sea, nosotros Qué no hacemos pasión, nada. weón. Parce, o sea, vos trabajas y yo trabajo y nos dedicamos a los proyectos día a día, pero, o sea, entonces acá pues tu lenguaje y yo saco el mío. No, pues, No, pues imagínate qué nivel y no cualquier empresa la usa. O sea, no, ya. pues mira, Roll fue adoptado por compañías como Amazon, Discord, Dropbox, Google, Alphabet, Meta, Microsoft. Ah, y ya empezó a ser parte del kernel de Linux. Eso vino del primer lenguaje diferente de C y Assembly para hacer soportar el desarrollo del kernel de Linux. O sea, Qué nunca nivel. ningún otro lenguaje había podido meterse hasta esta majestad. Claro, pero entonces, la verdad es que el tema de los lenguajes de programación es tan amplio que cada lenguaje puede ser usado para cosas muy diferentes, específicas. O sea, hay lenguajes que son guiño guiño multipropósitos, pero no son tan Ah, buenos para ese multipropósito, o no son tan eficientes, que es la cuestión, claro, ¿vale? Por ejemplo, claro, tienes JavaScript razón. sería un lenguaje multipropósito. El problema de JavaScript es que no es el mejor lenguaje para hacer de todo. Es un Ah, lenguaje bueno, para hacer dale. cosas para la web puntualmente. O sea, que ahí brilla pues por los engines que tenemos, pero no es tan eficiente haciendo otras cosas. Pero ahora salta al de Apple. Ah, El de bueno, acá no Microsoft también sé, está en C++ y el de en C++. Apple está escrito en C++ también. Ajá, claro. Entonces, el punto de esto es que si al final de cuentas analizamos estos lenguajes que son interpretados, todos deben pasar por un engine que es básicamente como si fuera el compilador de ellos, Sí. ¿vale? Porque esos engines son los que tienen todas las reglas y permiten, pues, procesar eso de manera muy eficiente. En este caso sería este intérprete, ¿sí o no? Sí. Entonces, a ver, solo como para cerrar este tema, la diferencia entonces entre los lenguajes que son interpretados versus los que son compilados o bytecode es que los compilados generan lenguaje máquina de una vez, que es el Sí. punto .exe, el punto .c, lo que sea. Los interpretados también generan pues este lenguaje bytecode. O sea, la diferencia entre los interpretados, los compilados y los otros es que los interpretados no generan un archivito adicional para ser leído. Sin embargo, al menos en lenguajes interpretados, como en el caso de JavaScript, lo que O se sea, hace es no que se corren. genera, sí, sí, o sea, sí hay un archivo Ujú. que es el del código fuente, pero no genera un archivo Sí, binario, sino que inmediatamente del código exacto, fuente es ejecutado hacia el sistema por esos engines. exacto. Pero hay algo súper bueno para aclarar acá y es que normalmente, en términos productivos, cuando uno usa estos lenguajes interpretados, se corren procesos que optimizan el código fuente que uno tiene ahí para reducir su tamaño, minificar, quitar cosas de dependencias, que es el thread checking este. Entonces ya esa es la diferencia principal. Todo eso que estábamos hablando lleva a un punto que yo quería tocar y es la rapidez, lo que ahorita mencionabas. Lenguajes de propósito general y la rapidez de cada lenguaje. ¿Por qué dice que Java es lento a comparación de C? Por lo mismo, porque si ustedes miran, lógicamente aquí se ven más pasos que aquí. Aquí hay que pasar del código fuente a un compilador, de un compilador a un bytecode, de un bytecode a un runtime o una máquina virtual que Ujú. convierte ese bytecode a un lenguaje máquina, al sistema operativo y a hardware. O sea, son más pasos que estos. Entonces, en teoría C, por eso es más rápido que Java, perdón, y que C Sharp. Ahora, esta máquina virtual, para que no sea tan lenta, es desarrollada en C, para que este paso sea lo más rápido posible. Eso es lo que estabas diciendo ahorita. Por ejemplo, los engines y las máquinas virtuales que
interpretan y compilan esos lenguajes, que los pasan de bytecode a código máquina, o que hacen intérprete. Ahorita vimos casi todos los engines de JavaScript estaban hechos en C++. C++ clasifican esta categoría de mensajes, de lenguajes compilados súper rápidos directamente a código máquina. Y Golang es la gran revelación porque Golang, aparte de ser un lenguaje compilado con la velocidad de C, es multiplataforma. Escribe una vez y ejecuta en todos los lugares. Rust también será así de ese calibre, ¿En qué sentido? que se puede ejecutar en cualquier lado. Multiparadigma, pero no Ah, sé mira, si es de propósito multiplataforma. general, multiparadigma, hace énfasis en lo que es el performance, type safety, que es como Los tipos tipos de datos seguros, seguro, ajá, sí, ajá, la concurrencia. concurrencia, la memoria segura. Ah, pues Venir, pucha, de hecho, ay, parce, me acordé de una cosa, bueno, hay una gráfica re buena que muestra como en diferentes cuadrantes las diferencias entre los diferentes lenguajes de programación. Entonces hay algunos que son como tipados, otros que son dinámicos. Pero bueno, bueno, algo también que quería contarte es que, por ejemplo, Python, si no estoy mal, Python también tiene unos compiladores que están escritos en C. sí, debe ser. Todos esos intérpretes intermediarios entre Ujú. los lenguajes y el sistema operativo tiene que ser en uno de estos lenguajes potentes, C o C++. No hay de otra. Pero es raro porque, o sea, no sé, ¿será porque tiene este tema de la memoria, pues que son protegidos en la memoria, los tipos son protegidos, que lo metieron en el kernel de Linux? Porque yo digo, Golang también es lo mismo. Golang, si buscamos, Golang es también un lenguaje supremamente rápido, es hermanito de C. O sea, lo creó el mismo fulano, Ken Thompson, lo vemos acá que creó C. Pídate una cosa, weón. Busca en Google Ah, como mira, también Programming. tiene seguridad de memoria y Garbage Collector. ¿Cómo busco qué? Ah, bueno, sí, sí, sí. De hecho, ahí también, para añadir a este tema, la mayoría de los lenguajes nuevos que han sacado intérpretes, todos están enfocados en seguridad, en temas de acceso a máquina, en temas de acceso a paquetes, escritura, lectura. En teoría, esto hace que, recuerdan cuando les decía ahorita que todo era un puntero a memoria, la inyección de sentencias o de programas en procesos o de ejecución en tiempo real en memoria se da por eso, porque al haber programas que no protegen sus bloques de memoria reservados, llegan otros procesos que leen esas posiciones de memoria, abren espacio e inyectan sentencias en un proceso del sistema y se colan en antivirus, se meten en sistemas, modifican Ujú. procesos. De hecho, uy, esto me dio para hablar de una cosa de un virus que se llama Extunex, que fue la primer arma cibernética. Estos los vamos a traer en otro podcast. Y lo que hacía Extunex era meterse en unos procesos de unos microcontroladores y unos PLCs de unas centrifugadoras nucleares para entorpecer ese ciclo de centrifugado y no enriquecer el uranio al nivel al que tenían que enriquecerse para hacer combustible o hacer material atómico para armas nucleares en Irán. Eso se los traigo después. Dale, paz. Ah, eso va para película, weón. Eso es una locura. Parce, lo Pero que te iba a decir es entonces, que... dale, Ujú. dale, dale. No, te iba a decir que buscaras en Google algo que es como Programming Languages y escribe Strong, Weak, colócalo en imágenes. Es que hay una imagen muy buena para, para tener en cuenta con lo de los lenguajes. Y es a lo que yo iba a que, pues, o sea, a pesar de que hay lenguajes que son en teoría de propósito general, eh, esto es muy importante tener en cuenta cuando se está desarrollando una tarea específica o se quiere hacer un programa que haga algo. Y esos son parámetros a evaluar. Por ejemplo, en el caso tenemos dos cuadrantes, ¿vale? Uno representa que si el lenguaje es fuertemente tipado, es decir, que yo siempre tengo que definir los tipos de datos, o que si pueden ser dinámicos que pueden cambiar en el tiempo, ¿vale? Entonces, por otro lado, tenemos que si el lenguaje es dinámico o es estático, que no cambia.
Entonces, por ejemplo, mírate ahí esta parte y Java, por ejemplo, C Sharp, F Sharp, ese es otro. Scala, Haskell, son fuertemente tipados y son estáticos. Es decir, que en su compilador los datos nunca pueden cambiar en runtime. Si se intenta cambiar algún dato en runtime, no lo va a permitir porque el compilador ya lo validó, ya toda esa información fue procesada y siempre son los datos que van a estar ahí. Por ejemplo, si tú tienes un arreglo en Java de strings, tú no le puedes meter números. Ajá. Porque, ¿qué pasa? De hecho, si tú lo intentas compilar y tratas de hacer eso en alguna parte, tu compilador te frena y dice, oye, ¿cómo me Error. va a meter números acá? Paila. Pero Dato en JavaScript eso incorrecto, no se... estaba definido, sí, así es. Claro, pero en JavaScript, por ejemplo, eso sí se puede. Claro, en PHP, pero no sabe, yo programé en Visual Basic, pero no recuerdo que en Visual Basic se pudiera cambiar de números a texto, string, en cualquier tipo de variable, no recuerdo. Pero en JavaScript, de hecho, vos creas variables sin definirle el tipo. Sí, pero y tú le puedes cambiar de una letra, luego un número, a un objeto, lo que sea. Pasa con compare con PHP. Por ejemplo, en Python, a pesar de que tú no le defines el tipo de dato, si tú en Python tienes una variable y luego le intentas asignar otro tipo de dato diferente, te va a decir, esta variable ya tenía otro tipo de dato diferente. Erlang, si no estoy mal, Ese Erlang es fue el lenguaje que se el usó para WhatsApp. y para RabbitMQ basado en eventos. También para- Vení, busco una cosa. Claro, 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 claro. Sí, no me equivocaba. Listo. Eh, bacano este esquemita. Yo nunca vi este esquemita. Lo leía en los requerimientos de los lenguajes. Se podía y no se podía cambiar. Sabía lo de JavaScript, sabía pues lo de Java, C, C++. No sabía que Python estaba en esta categoría, pero pues ahora que lo pienso, pues uno desarrolla en Python, sí es verdad, que es dinámico, no le puedes cambiar Ujú. es fuertemente tipado. Ah, bueno, lo que quería decir era que no es que me caiga mal Rust, no, me parece que es una potencia. De hecho, tengo que aprenderlo, no me lo sé, pero me sorprendió este tema de que Rust esté incluido, o sea, lo hayan pensado para meterse al kernel de Linux. O sea, sí, porque tiene ¿Qué los datazo? tipos seguros. ¿Cómo? ¿Qué datazo? O sea, imagínate. O sea, porque C no tiene seguridad en la memoria ni en los tipos. Eso es mentira, porque C con C no inyecta a programas C a otros programas en memoria lo que le dé a uno la gana. C le da la posibilidad, y eso es lo que tiene, de manejar sus punteros de memoria, de molestar con la memoria. Mucho, 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 mucho. Pero como este es un lenguaje que protege su memoria y protege sus tipos, bueno, lo consideraron para el kernel de Linux, me parece muy bien. Imagínate cuando todo el kernel de Linux sea migrado, bueno, no todo, pero parte a ROS, va a ser Ujú. una potencia muy rápido y muy seguro. Vayamos un poco ahora al presente con los lenguajes de programación de lo que teníamos. No sé si en la lista que tú tenías ahí de Wikipedia, Dame como un lenguajes de... segundito. Quiero decir una última cosa antes de que Dale, 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 hablemos dale. del Todo bien. tercio. Es, es que no sé si es porque me gusta tanto y porque por la historia de este man y de todo lo que ha pasado con C y eso, porque es que este también. Ah, pero es que este tipado estático. Pero Ah, ok. no, pero sí. Ujú. Pero eso no hace diferencia. También tiene la memoria segura y tiene un garbage collector. Pero será por esto. O sea, según De hecho, lo sí. que estábamos viendo, Si es estático, en teoría debería ser seguro porque en runtime no puedes cambiar los tipos de datos. Eso es lo que permite, exactamente. son varias cosas. Ah, bueno, de hecho, eso es un súper datazo, no sé si lo sabías. Cuando los lenguajes de programación son estáticos, si tú le asignas, digamos, números, strings, ciertas cosas que son como datos que no cambian, lo que hace el compilador es que optimiza todo esto y guarda ese valor en algún dato. Y como es estático, weón, Como no ese valor cambia. se puede usar en muchos lugares, entonces crea automáticamente muchas referencias. Entonces, por ejemplo, ya no guarda la variable, sino el valor El, literal. el- 5, hola, lo que sea. Entonces, eso hace que sea mucho más eficiente al pero él momento lo de... guarda en un lugar de memoria y hace referencias a ese lugar de memoria o lo guarda en diferentes lugares. No, lo guarda en ese lugar, weón. O En uno sea, solo y hace referencia a él de todo lado para que sea un solo lugar que lo contenga. eso es lo que entiendo a nivel de compilador para optimizar y que sea lo más eficiente posible. Porque son No. estáticos, que hay Dejemos quietico. esto aquí que nos va a servir. Porque nunca consideraron este para el kernel de Linux. Me deja como un poco triste.
Pero bueno, no importa aprenderlos entonces. Listo. Estábamos en la historia. ¿Hay algo más ahí hacia abajo? CPL, precursor de C, Basic, Ujú. PLI y BCPL, precursor de C. Y aquí empezaron a explotarse Hay, los lenguajes de programación. hay un dato en Basic, no sé si lo sabías, es que no recuerdo bien cómo es el detalle, pero Basic fue utilizado por Bill Gates y Paul Allen cuando Sí, empezaron a hacer las primeras cosas para Microsoft. Ellos crearon claro. una versión como diferente. De hecho, esperar si me estoy acordando. Si no estoy mal, Pues inventaron Microsoft Visual Basic, sí, claro, ellos lo inventaron. que fue el IDE de Basic. O sea, fue un IDE que permitía crear programas gráficos, pero por debajo corría Basic. Yo no sé si tú sabías esta vuelta, pero Bill Gates, bueno, creo que sí, es bastante conocido que Bill Gates trabajó con Steve Jobs Sí, le en una robó la parte idea. en Apple. Y, pero ¿sabías que cuando Steve Jobs fue y le mostró y le dijo, ve, tengo una idea para hacer una interfaz gráfica de un sistema operativo basado en ventanas? Bill Gates dijo, esto también tengo que hacerlo y se fue y le dijo por lo de, hey, tenemos que hacer esto. Y sacaron Sí, 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 Windows. sí. Exacto, exacto. Y ellos se odian por eso. Eso, Steve Jobs siempre dijo que Bill Gates le robó la idea. Ajá. Siempre, siempre. Me estabas tocando el tema de Unix. Para Unix Claro. tenemos que saltar entonces a la gráfica que tú tienes en la tercera pestaña, yo creo, para entender Y mejor todo eso. esta es, o sea, esta es la historia de todo. De hecho, no es la historia de todo. De hecho, al parecer, en 1970, bueno, surgió Unix del lado de estos dos monstruos que nos regalaron un montón de cosas, pero creo que Unix, antes de Unix, había algo que fue, de hecho, tenemos que irnos a la bella historia que sí les cuento. Tenemos que irnos a Bell Labs. Bell Ujú. Labs, para poder desarrollar, por aquí hablan de, dice, en 1969 Ken Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron el sistema operativo Unix. Este y el lenguaje de programación C son desarrollados entre 1929 y 1938, lo que hablábamos, 10 años. Ujú. Pero para que existiera Unix tuvo que existir C, porque el núcleo, el kernel de Unix fue escrito en C. O sea, para crear el sistema operativo, primero tuvieron que crear el lenguaje que iban a escribir el sistema operativo. Esa es el tema. Crearon B y después crearon C. Ah, bueno, B, recordemos que mientras estaba trabajando Ken Thompson en Multics, lo creó. Y ya sé, cuando vendieron Multics, no sé cómo fue el tema. Este es lo que decía, el estándar ANSI C. Ah, sí, Este es el ah, ok. estándar que corre en todo lado si usted utiliza, o sea, hay diferentes versiones del estándar. Si usted utiliza esas librerías como STDIO, Onio, como Max, como hay unas librerías, pero cuando tú utilizas Windows.h, por ejemplo, ya sabes que es compilado, es binario, no te va a correr en Linux, por ejemplo, con sistemas basados en las derivadas de Unix. Entonces, listo, no, inventaron C para poder Ujú. escribir Unix y ahí sí se vino esta gran imagen. Inventaron Unix y de aquí parte todo, básicamente todo lo que conocemos hoy. O sea, eso es básicamente el corazón de los sistemas operativos que existen hoy en día. Exactamente. Casi todos influenciados por Unix, porque mira que, ¿quién hay a la par de Unix? Nadie. Y de Unix parte todo. Parte la familia BSD. Y de la familia BSD parte Sun de Sun Microsystem, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, parte NetStep. NetStep, bueno, aquí les cuento una historia. Esta empresa Next fue la empresa que Steve Jobs creó cuando lo echaron de Apple. Steve Jobs fundó Apple, creó Apple con Steve Wozniak y su Ujú. misma empresa lo echó, por loco. Los inversores y los directivos, la junta directiva lo echó y él dijo, bueno, me voy a crear una empresa que se llama Next y voy a hacer un sistema operativo que después le vendió a Apple cuando entró. Le dijo, yo voy a entrar a Apple, entonces tienen que comprar mi empresa y mi empresa tiene un sistema operativo y es el que tenemos que adoptar en Apple y lo adoptaron. Es basado en Darwin, que es basado en Unix, basado en BSD, que es basado en Unix. O sea, miren hasta dónde se va todo. Tu teléfono iPhone corre Darwin OS, que es iOS,
Sí, pues es iOS, es una versión de Darwin de Unix pequeñita para teléfonos. Lo mismo el Apple Watch, lo mismo una tablet, lo mismo los MacBooks, pues. Y mira que ahí corre todo. Aquí hacen una pequeña referencia a New Richard Stallman, el que hablamos en el podcast pasado, es San Ignatius, el loquito aquel que San no Ignacio. lee páginas web, sino que usa wget y se lo manda el correo y sale New Linux. Y de aquí ya empieza todo. El Richard Stallman, el proyecto New Linux Torvald con el kernel de Linux. Y aquí, gracias a todo esto también existe todo. Todos los servidores que son Linux, ¿cierto? Las nubes Linux. Hay una imagen, hay un meme. Este es el que les quería mostrar. ¿De qué están hechas las nubes? Principalmente servidores Linux. Esto es un meme geek. Nunca la había visto, pero Oye, está muy chistoso. yo creo que si mi hijo me preguntara eso a mí, yo le respondería lo mismo. Listo, entonces, miren la historia. Miren la historia. Ah, este Minix lo estaba leyendo ahorita. Y entonces, listo. Acuérdense que Unix empezó en Bell Labs, desarrollado por Ken Thompson, Dennis Ritchie con C. Eso era una empresa. Ellos tenían la patente, tenían los derechos. Fueron a la Universidad de Berkeley, dieron una versión allá para unos investigadores y lo instalaron en unos computadores de allá para que pudieran hacer investigación. Y de ahí nace BSD, Berkeley Software Distribution. Es una versión de Unix que Ken Thompson llevó a la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y empezaron a desarrollar todo eso. Miren ese acto, que Ken Thompson viajara hasta Berkeley, llevara la versión de Unix, lo instalara allá y enseñara a hacer cosas. Creo que uno de los estudiantes o discípulos de Ken Thompson, no sé si fue Bill Joy u otros, escribieron utilidades para Unix como sudo, como, no sé, diferentes comandos que utilizamos normalmente en Linux, los escribieron en ese tiempo. Entonces, esta versión privativa se volvió una versión open por acá Ujú. cuando con esta distribución de Berkeley Software Distribution. Y ya la versión comercial de Unix empezó aquí. Pues AT&T era la dueña de Bell Labs y bueno, empezó a venderlo, se lo vendió. Ahora, antes Solaris no era de Oracle, era de Sun Microsystem y Oracle lo compró. Unix Wait no lo conozco. HP UX es la versión de HP de Unix. IX es la versión Unix de IBM y IRIX no sé de quién será, pero bueno, aquí está toda la historia y aquí están todos los sistemas operativos. BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, son aquí este lado, son Ujú. microsistemas de esto, NextStep y Mac OS son de este lado, New Linux de este lado, Unix, Solaris, IX son de este lado. Parce, te tengo un datazo con eso que mencionaste cuando mencionaste a Oracle también, que me hiciste acordar. Y es, ¿tú sabes de quién es JavaScript? No sé de quién es Java, por JavaScript no sé de quién. JavaScript es de Oracle. ¿En serio? O En sea, serio, parce. JavaScript y Ve, Java son de Oracle, de Sun Microsystem. algo así. Pues Ve ellos a lo inventaron y Wikipedia. cuando lo compró Oracle, bueno, la fusión. A ver, Ve busco. a Wikipedia y busca JavaScript, entra a Wikipedia. Lo que recuerdo más o menos es que cuando surgió Java, en esa época JavaScript, o sea, el nombre fue dado algo así como por una estrategia, algo así como de marketing. Y luego ellos hicieron algún negocio con Sun Microsystem. De alguna forma, pues como que pertenecía a este nombre de ellos. Pero luego, cuando Oracle adquirió Sun Microsystems, pues se quedó con todos los derechos y por tal motivo, el resultado es que Oracle vendría siendo el dueño de JavaScript. Mira, aquí lo dice. JavaScript es una Ajá. marca registrada de Oracle Corporation. Es usada con licencia de productos creados por Netscape Community. Pero es open porque es Netscape y es de la Fundación Mozilla. Sí, claro, Sí, Netscape. sí, 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 Se puede usar, claro. pero ellos son los dueños. De la marca, claro. O sea, si ellos Sí, quisieran joder o algo así, pues, joden, claro, sí es de ellos. claro. O sea, con Son se vendieron muchas cosas. Son era el dueño de, miremos la historia de Son. Fue una empresa de informática que se dedicaba a vender estaciones de trabajo, servidores, componentes informáticos, software, en que en 1982 la fundaron. La fundó este man, es una empresa capitalista. Muy charro como le hacen esta, es que es una empresa y capitalista. Vea pues. O sea, este man tiene Bill Joy. Ah, ¿te acuerdas de Bill Joy? No, no, no. Bill Joy. Ah, véalo ahí. Entonces dice, fue constituida en 1982 por el alemán
Andreas von Bell, no sé qué, y los estadounidenses Vinod y Scott y Bill Joy, quien fue uno de los principales desarrolladores de la versión de Unix denominada BSD, Berkeley Software Foundation, a quien se le considera uno de los miembros fundadores. O sea, Wow. mire cómo se entrelaza todo. Sun Microsystem fue fundada por Bill Joy, quien fue quien sacó BSD de su reunión con Ken Thompson en la Universidad de Berkeley. Y de hecho, fíjate lo que significa Sun Microsystem. Significan las siglas Stanford University Network. O sea, de la Universidad de Stanford salió proyecto creado para conectar en la red de bibliotecas de la Universidad de Stanford. En este año introducen al mercado la primera sesión de trabajo que desde el de trabajo con el protocolo TCP/IP sobre el cual se rige la mayoría de las partes del tráfico de Internet. Ah, güey madre, o sea, SON significó, SON es el resultado de un proyecto de una universidad para conectar bibliotecas. Vuelvo y digo, nosotros no hacemos nada hoy en No, día. Nada parce, es nada. O sea, pero mira, este man encontrárnoslo aquí, o sea, verlo acá y hablar de Son, pero porque son, entonces si Bill Joy estaba haciendo esto, porque Solaris, que es el sistema operativo de Sun Microsystem, no partió de aquí, del No, porque USD. es que eran dos cosas diferentes. Acuérdate que en el tiempo, muchos años más adelante, Oracle dijo, parce, yo tengo una platica que me sobra, venga que va a comprar a Sun Microsystems. Y lo adquirió. Pero en este momento de la historia No, estaban diversos. pero Sun Microsystem tenía ya esto, no, tenía un sistema operativo Unix, o no lo tenía. Sí, claro, no, no, en la gráfica veo que se desprende porque salió de BSD. ¿Sí ves? Salió de BSD, tan. Ok, sí, es que estaba aquí en Solaris de Oracle y no aquí en Sun OS de Sun. Claro, Es Bill diferente. Joy sacó BSD y sacó Sun OS, pues siendo casi fundador. Pues casi Ujú. no. Y dice que quien fue uno de los principales desarrolladores, Exacto, exacto. como se entrelaza todo, ¿no? Listo, ya, voy a cerrar aquí. Ah, bueno, aquí hablan de Java, cómo lo crearon. OpenOffice. OpenOffice era de Sun Microsystems, no sabría. Yo tampoco sabía, güey. Ah, mira, Solaris, lo que te decía. Solaris es un Solaris, sistema operativo Solaris. tipo Unix desarrollado por Sun Microsystems desde 1992. Solaris, 1992, sí, pero O sea, ya que como ellos querían crear la versión comercial o empresarial para eso. exactamente, estas son Bueno, las versiones ahorita. comerciales, estas son las Open, sí, tienes toda la razón. Como sucesor de Sun OS, claro. Sun OS Claro. aquí y Solaris aquí para poder venderlo. Era un sistema certificado oficialmente como versión de Unix System Release. Funciona la arquitectura Spark, que son los procesadores pues, de Spark H100 para hacer mejores tareas de trabajo. Aunque Solaris fue desarrollada desde su inicio como software privativo, la mayoría de parte del código fuente fue liberado como proyecto de software libre denominado Open Solaris. Ah, sí, pero eso no se ve aquí, porque eso fue más lejos. A ver en qué año. Open Solaris en el 2005. Esta gráfica basta. Ah, no, pero sí debería estar acá. Si ves todo cómo se teje todo, listo. Yo quería ver en la historia de los lenguajes que tú tenías ahí, creo que en Wikipedia, quería ver si había algo más reciente, porque después de esto hubo varios cambios, salieron Mira, B, lenguajes nuevos. Pascal, Ford, C, Ajá. Smalltalk, Prolog, ML, Esquema, SQL. Dice, inicialmente solo un lenguaje de consulta, posteriormente empleado para construir de programación. Módula Ah, el 2 79. en el 78. Bien. Oh, C++. C con clase. Esto es C++, sí. Ampliación de C. Y también fue creado en Bell Labs. Nombre Claro, Capemolio de ellas. 1900. De hecho, lo que la persona hablaba ahorita, bueno, la persona no, de Wikipedia decía un La poquito más arriba, persona. era sobre los paradigmas de programación. O sea, cuando tú estabas ahí en esos lenguajes de programación, Sí. ahí empezaban a hablar de que después de esa época empezaron a surgir diferentes paradigmas de programación. Ah, Entonces teníamos diferentes paradigmas que estaba pues orientados a objetos, funcionales, estructurados. Ajá. sí. Programación orientada a objetos, esto es lo que estabas mencionando. Inventado en la época como fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos. Simula, 1960. O sea, hoy se pregunta sobre los pilares de la programación orientada a objetos y esto fue dado en 1960. Claro, de Ah, hecho, una vez lo-
los niños hoy en día deberían de nacer con esto en la cabeza y hoy en día usted le pregunta a un programador cuáles son los pilares de una programación orientada a objetos, los conceptos fundamentales, y no se lo sabe. Claro, de hecho, una vez escuché un consejo y decía que para todos aquellos programadores que decían, quiero aprender a programar, ¿qué lenguaje me recomiendas? Entonces, el consejo era como que, bueno, no aprenda un lenguaje en sí, una tecnología en sí, aprenda esas cosas que no cambian en el tiempo, que son principios como estos paradigmas, porque cuando uno ya empieza a ver esto ya en más detalles, uno fácilmente puede identificar, dice, ok, esto es programación orientada a objetos, aquí estoy haciendo algo que es funcional por tal motivo, acá tengo algo que sigue alguno de estos principios, un patrón, etcétera. Entonces, estos son conceptos que duran más en el tiempo que a veces las mismas tecnologías que cambian tan rápido. Tienes razón. O sea, estudiar algo que no mute, porque cada cierto tiempo los lenguajes y las tecnologías mutan, pero se siguen basando en algún peldaño que no cambia, en alguna parte Claro, de la historia que es eterna, pues eterna, entre de comillas. hecho, posiblemente en unos episodios futuros podríamos hablar de algo sobre patrones, tal vez, no sé, de diseños, a nivel de cloud, a nivel de programación, a nivel de lo que sea, y te vas a dar Uy, cuenta ese sí, bueno, que, te vas a dar cuenta, parce, que hay muchos patrones que tienen nombres diferentes en otros contextos, pero son lo mismo, bueno. de acuerdo. Mira aquí lo que dice. Entonces fue diseñado para apoyar, pero dice que aquí en los 70 proporcionan un completo diseño de un lenguaje de programación orientada a objetos, Smalltalk. Ahora dice, Prolog fue diseñado por estos manes y fue el primer lenguaje de programación lógico. Y ML construyó sistemas de tipos polimórficos, inventado por Robin Miller en 1930, feliz, pionero de los lenguajes funcionales. Es aquí donde estábamos viendo los paradigmas, orientados a Mm. objetos funcionales, lógicos, Hay más objetos, estaba polimórficos, estructurado también, estructurados, sí. como COBOL, Por sí. acá, Pascal, Fortran, sí, así es. Ahora, algunos de los lenguajes más importantes desarrollados en este periodo fueron, ya lo habíamos visto, ahora nos vemos acá. C++, ADA, Common Lisp, Lisp venía de acá arriba, de hecho, de por acá, no me acuerdo. Sí, ahí estaba, sí, ahí por el, ¿A acá. dónde estaba? Aquí, Lisp, sí, desde aquí venía y ya aquí lo colocan como Lisp. MATLAB, MATLAB Parce, surgió en el mala. 84, muy Ah, viejo. tiene resto de años. Mira, Erlang también. Yo vine a escuchar Erlang. Erlang como en el 2017, 2015, algo así. No, yo lo vine a escuchar hace poquito. Objective-C sí lo sé hace mucho rato. Eiffel, no sabía. Pero MATLAB yo no sabía que era tan viejo. Tampoco. Dice, es un sistema de cómputo numérico que esto es lo que le enseñaban a uno en la universidad para sacar fórmulas y gráficas. Un lenguaje de programación propio. Está disponible para plataformas Unix, Mac OS y claro. Objective-C, pues es lo que programan. Es la versión de C para Apple, sí, ok. Erlang, Perl, Perl. Hay muchos scripts de Perl para web, ¿cierto? Uy, sí, cuando nació Internet, Perf fue como un diamante en esa época. Se usó muchísimo, muchísimo, Mi- muchísimo. Mira esto, es que toma características del lenguaje C, lenguaje interpretado por Shell, de los SH, AWK, que es prácticamente un scripting de Shell de Linux, set y list, en un grado inferior de muchos otros lenguajes de programación. O sea, es la revoltura de muchas cosas. Matemática, eso es un lenguaje, es un No programa sabía. utilizado en áreas científicas, no, pero es un programa. El producto de Wolfram, mira, Parce. De hecho, el creador fue concebido por Stephen Wolfram y por sí, eso se llama Wolfram. Wolfram. De hecho, ahora este tiene una versión con AI. Wolfram Alpha, así se llama. Uy, sí que lo usé en la universidad. Con AI, así ya le sacaron AI. Sí, parce. La ¿Serio? vez pasada, ¿Dónde? la vez pasada recuerdo que entré a mirar algo. O sea, en teoría tú ya le puedes escribir como un buscador y lo que sea y él te va a dar respuestas en teoría. O sea, debe tener como alguna integración de algo, güey. Su propio GPT. Sí, algo así. Ve, y lo sacó. Y mira todo La lo que te bota, güey. sacó. Sí, claro, ¿no? Él bota gráficas y fórmulas y todo. Mira la masa del sol, la rotación, el radio. Qué pro, ¿no? O sea,
Las Ya no hay próximas excusa de estrellas. que no se puede aprender algo, todo está ya en internet. Antes creíamos que las personas eran alfabetas porque no tenían acceso a información. Después de Internet nos dimos cuenta que eso es falso. Las personas siguen Ah, sin querer aprender y tienen la información a. Es más, utilizan el móvil para abrir cuentas en redes sociales y no aprenden de lo que está ahí. En el 90 empezó a hablar del Internet. Ojo, pues estos lenguajes aparecían antes del Internet. Después del Internet se vino Haskell, Python, Visual Basic. Es un lenguaje de programación dirigido a eventos desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Ah, pensé que lo habían desarrollado por Allen no, y ellos tío hicieron Bill. una versión como mejorada, que luego la usaron para Windows y luego de ahí salió un montón de cosas. Listo, HTML, lenguaje de marca de hipertexto. Ah, claro, por el Internet. Ruby, Lua, bueno, este Lua tiene que ver con el CyberArk que les comenté ahorita, que es Next, después les cuento más de eso. Close, dice parte de ASIC, Common Lisp, Java, el Ujú. 95, Delphi, el 95 también, bueno, Delphi, Pascal, Java, que era el Oh, noventa y cinco PHP, en el 95 explotó esto, Java, Delphi, JavaScript, PHP, Uf, WebDN, Revolt D. D es el sucesor de C entonces, dice. D es un lenguaje de programación de propósito general desarrollado por Walter Brick, cuya primera versión apareció en el 99. Se origina como un rediseño de C++, con un enfoque más pragmático, pero no es un lenguaje puramente derivado del anterior. D ha mantenido algunas características de C++ y también está incluido por otros conceptos de otros lenguajes como Java, C Sharp. Fío, mira, Guau, no puedo creerlo. qué Nunca había locura. escuchado ese lenguaje. No, ni yo. Del 2000 al 2015, ¿qué pasó? Dice, ActionScript, ya salió ActionScript, se fue. Ese era de Adobe Flash, listo. C Sharp Ujú. sigue, VisualBasic.net sigue, F Sharp, y Sí, es un es la lenguaje de evolución de C programación Sharp. plataforma de código abierto para plataforma.net. Con la programación funcional con las disciplinas imperativas y orientada a objetos. Bueno, esos son los paradigmas. En una variante del lenguaje proporcionado de programación ML y es compatible con la listo. En fin, Groovy, que es un Ajá. Java, como entre Java y, bueno, no sé, es una mezcla rara, nunca lo aprendí. Scala, Ujú. Scratch. Scratch se usa mucho para temas de experimentos, ¿no? O para laboratorios, es un motor de videojuegos. Es de videojuegos. Permite desarrollar habilidades mentales mediante el aprendizaje de programas sin tener conocimientos. Ok. Clojure. ¿Vos habías visto esto? Closure. Sí lo escuché, pero jamás lo llegué a ver. Directo list. Así no. Bueno. Hablando de esto, ¿vos sabes cuál es el lenguaje más difícil del mundo? El lenguaje de programación más difícil del mundo. ¿En qué términos? ¿De aprender la sintaxis o qué? Sí, sí, de aprender a programar en él. Pues, parce, yo una vez escuché un lenguaje todo re loco de Brainfuck, ¿una vaina así? Sí, pero ese Brainfuck, no es. Sí, no sé cuál es. Brainfuck se Ah, llama ese. No, el lenguaje más difícil del mundo es uno que se llama Malborn. Y se llama así Malboro. en honor a uno de los círculos de la Divina Comedia, de círculos del infierno de Dante Alighieri. Esa no me la sabía, la verdad. Malborn, míralo. Dice, es un lenguaje de programación de dominio público desarrollado por un man en el 98, se llamó así por el octavo círculo del infierno de la Divina Comedia, escrito por Dante Alighieri. Malborn es peculiar porque se diseñó para ser el lenguaje más difícil a través de una operación loca, contraria a la intuición aritmética de base 3 y código autoalterable. Sin embargo, varios de los No, trucos utilizados para hacerlo difícil para entender pueden ser evitados y generar programas útiles en él. Sí, pues esta es una pérdida de tiempo que un man muy desocupado hizo, pero ahí está. también Brainfuck, mira, este es. Uno programa con estas cositas. qué locura. Yo imagino que estos manes también lo hicieron ahí, como un proyectico más después de su trabajo, como todo lo que ha salido. Sí, cualquier boda. Mira, Brainfuck, que significa sumar una posición en el puntero de memoria. Mira, es que pointer más es en per y en Lua es y más uno ya. En C sí era sumar puntero, retroceder en posiciones de puntero. Esto es, esto es una dirección suma a la dirección del valor donde apunta esta variable. Ujú.
¿Qué es lo que está en Esto memoria? imprime, si imprime, obtiene información y es un ciclo. Imprime, obtiene, hace un ciclo y cierra. ¡Qué locura, no! Ve, esto es un hola mundo. Y yo me Qué acuerdo, locura. esto tiene, ay, es que el juego de la vida, ven, y ahí está el código. Esto tiene un propio compilador, uno se lo descarga y puede jugar con esto cuando esté muy aburrido y no tenga nada que hacer. En fin, No, weón. entonces llegó 2005 Scratch, 2007 Golang llegó en el 2009, pero no se explotó, pues. Se explotó apenas ahora. Dart y Swift, que Creo que a es Dart le pasó lo mismo. a Dart. ¿Qué pasó? Dart, tengo entendido que también en un momento le hicieron Google. mucho marketing. Sí, pero no sé, siento que este lenguaje no reventó, no dio lo que esperaba. No sé cuál será el estado actual de este programa hoy en día, pero sí, lenguaje en un momento Google lo promocionó bastante. Dice, el Dale, objetivo de Dart no es reemplazar JavaScript como el principal lenguaje de programación web en los navegadores, sino ofrece una alternativa más moderna. El espíritu del lenguaje puede verse reflejado en las declaraciones de Lars Bach, ingeniero de software de Google, que define a Dart como un lenguaje estructurado, pero flexible para programación web. Pues, versión 1, vamos a ver qué dice. No, no dice más, dice 2 meses de la publicación de Dart, parte de la versión 1.1, ya, manchado, ¿no? pero sigue siendo estable. Vea pues. Miremos Dart. Sí, es menos dice que ya están la versión 3.2. Bueno, en fin, listo. Dart, y vamos a Dart Swift. Ujú. Personas destacadas, maestría del lenguaje de programación, no, pues todo el mundo. El famoso Bill Joy, el famoso Brian Kernighan, Grace Hopper, Ahí Alan está. Cooper. ¿Te imaginas, weón, reunir a toda esta gente en un cuarto y ponerlos a hablar entre ellos? No, se matan, empiezan a hablar en programación, a compilarse en las palabras. Guido Van Rosen, véalo acá. Este es el de C++, Ken Thompson, Larry Wall, Steve Wolfram, que es el de Wolfram. Y bueno, Parce, acabamos los lenguajes. ah, hay un lenguaje que tal vez no listaron ahí, busca Carbón, Ah, sí, es de Google también, nuevo. Voy a pero buscarlo tengo por acá. entendido que tienen pensado sacarlo como este año. Pero ya no había salido. O sea, habían hecho como el release de, estamos trabajando en este lenguaje Ah, con, es un no sé qué. experimental diseñado por Ujú. interoperar. Ah, para interoperar con C++, ve. El Ah, no, proyecto pídate. es open Sí. source. Y fue Ajá. empezado por Google. ¿Me va a salir ya qué? Pero ahí más adelantico, fíjate lo que dice. Se espera que el lenguaje sea experimental, tenga un MVP, una versión 0.1 en el 2025 y la versión lista para producción esté después del 2027. En La versión teoría, uno punto ese cero. carbón, lo que ellos pretenden hacer es como reemplazar, o sea, hacer el reemplazo de todas las vainas que le faltan a C++, porque pues, parce, imagínate, o sea, ¿cuántos años tiene C++? O sea, tiene muchos años. Entonces quieren tener un lenguaje más fresco, más moderno, con la arquitectura que existe hoy en día. Y El pues, 85. Pero entonces se tragaría a C++ y a Golang. Ok, no entiendo. Google hace tantas cosas, ¿no? sí. O sea, mira, sacaron Dart, no pegó. Sacaron Golang en el 2009 y apenas está pegando. Sacaron Carbón, pues van a sacar Carbón. Dice que para emplazar o para ser interoperable con C Sharp, C++, pero bueno, no sé. ¿Cuál será la sintaxis así? En C++ será así y en Carbón será así. Sí, Package exacto. tal, importa tal, clase tal, FN, función. Lo mismo que en Go. Ah, no, en Go no es FN. Ven, chao. Bueno, No, pero vimos muchas aprendimos, cosas. aprendimos, güey. Uf, Sí. la evolución de los lenguajes, primero la historia de los lenguajes, la historia de los algoritmos, la criptografía, la evolución de los sistemas operativos, cómo funcionan los lenguajes de programación, su cuadrante de elección según el propósito de su desarrollo. Nuevamente, Bell Labs por acá haciendo gala. No, vimos mucha cosa, ¿no? Claro, vemos cómo se influenció en muchos lenguajes, en los engines que utilizan muchos lenguajes Los interpretados. engines de JavaScript. Desde 1900 no sé qué, hasta, no, desde 1900 no, 801. desde 1801 a Carbón que sale en el 2037.
2027, 2027. 2027, 2027, sí, 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 sí. perdón. Ay, 226 años de programación, de desarrollo de software. Bacano, parce. Listo. Ahora imagínate lo que viene. Vamos a ver qué nos deparan los próximos años de los lenguajes de programación. Al menos, parce, yo creo que aprendiendo todos los lenguajes de los que sean los que más se usan, ya, güey, no tiene sentido aprender tantos lenguajes porque no, uno se tuesta ahí de tanta vaina. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta aquí para cerrar y creo que es Sí, una pregunta bacana. Vimos que casi todo lo que hoy existe se basó en C, sí. casi todo, ¿sí? Porque, pues según esta imagen, la borré, ¿no? El primer sistema operativo fue concebido en C y Ujú. casi todos los lenguajes se basaron en C, todos los engines se basaron en C, muchas cosas, listo. La pregunta es lo que vos estabas diciendo y voy a dejar esta pantalla aquí como el insight o la intro del siguiente podcast. Lo que vos estás diciendo, uno aprender uno o dos lenguajes es suficiente para no tostarse mucho y seguir adelante porque con uno o dos lenguajes aplican todos los paradigmas que se han inventado y tenés para darle de todo. Pero una Sí. pregunta que me surge aquí es, de esos uno o dos lenguajes, ¿vos recomendarías, si fueras una persona influyente en tecnología, aprenderse, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque además de entender un poco más el paradigma, Mientras usted dice, yo voy a ir mostrando esta belleza listo, nuevamente. listo, ya. El lenguaje de programación, sí. Claro, porque además de aprender cómo funcionan ciertos paradigmas, em, C es, como lo vimos, es un lenguaje un poco más intermedio, no es de alto nivel, no es de bajo nivel, es más intermedio. Tú aprendes también un poco de la manera en que funcionan los procesos en los sistemas operativos, que eso es clave, la verdad, si te quieres meter un poco más en profundidad en lo que es eh, las ciencias de la computación. Entonces, si puedes entender esta parte de cómo funciona el manejo de la memoria, cómo funciona lo que tú dijiste, los punteros que están en todos lados, son referencias a memoria, es súper clave y te va a abrir la mente para la forma en que manejes los otros lenguajes de programación. Si realmente no quieres meterte tan a fondo, yo creo que el lenguaje más fácil para aprender y entender un poco cómo funciona la programación a alto nivel podría ser Python, que su biblioteca y sus cosas son bastante extensas. Entonces, tú, si fueras un ente rector en los lenguajes a un niño que va a querer aprender programación, le dirías, aprende C y aprende Python. Sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, Repasaríamos la historia de los lenguajes, y le revisaremos esto que mostrarías vimos, este podcast, le mostrarías o- este podcast. obviamente, claro, para ver de dónde viene todo lo que tenemos hoy en día. Y por supuesto, obviamente, algo también para aclarar, y es que la idea no es saber varios lenguajes así fluidamente, sino hay que entender es cuál es el lenguaje correcto para el requerimiento que uno tiene en ese momento. Y te vas a dar cuenta que estas empresas grandes de tecnología no se casan a un solo lenguaje, ellos utilizan muchos lenguajes, porque hay ciertos problemas que pueden ser mejor atacados con lenguajes más específicos a la tarea en sí. Uy, eso que estás diciendo es tan clave, supremamente clave, porque uno se encuentra, o sea, uno que ya ha pasado por todo esto y ha comido tanto, vamos a decirlo de forma decente, tanto barro en la vida programando, siempre le preguntan, ¿y cuál es el mejor lenguaje de programación? Y eso es lo que estás diciendo exactamente. No hay un mejor Sí. lenguaje, es el que se adapte a tu necesidad, el que sea propicio para resolver un problema y no todos son para todo. Eso es lo que precisamente estabas mencionando. Claro, de hecho, algo que seguramente hablaremos en un futuro, que es bien relevante, es WebAssembly. Y cuando salió este WebAssembly hace unos años, realmente esto va a ser algo que va a cambiar la industria. ¿Y por qué te lo digo? Una vez vi una conferencia donde hablaba una chica, no recuerdo exactamente en qué año ni quién era la chica, mostraba un demo de cómo podían hacer como el procesamiento de una imagen, en vez de pasarla por JavaScript o Node.js o algo así. La imagen se procesaba, cargaba algo y la mostraba en el navegador, y luego la pasaban con WebAssembly, que era un programa que había sido generado con C++ o algo así.
le habían pasado la interpretación a WebAssembly encargado de hacer eso. Le dijeron, WebAssembly, toma este código de máquina que está en C++, pero ya no procesas la imagen con JavaScript como lo hacías, sino con WebAssembly. Y optimizaba como, voy a dar un número random, como 80 veces más rápido que el proceso anterior. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo veo que puede ocurrir? Vamos a empezar a ver cómo diferentes lenguajes operan al mismo tiempo con otros y utilizando WebAssembly como esa interfaz. Como el intérprete, por así decirlo. ¿Sí? Es Ok, básicamente un pegamento, imagínatelo como un pegamento que va a haber entre las aplicaciones para correr diferentes procesos, donde ciertas partes van a estar creadas en lenguajes más eficientes para esa tarea en cuestión. La parte web, JavaScript por supuesto, vamos a ver todo eso, pero la parte de procesos, vamos a ver algunos con Go, otros probablemente con C++, con Rust, lo que sea, pero este WebAssembly va a ser ese pegamento que haga esas operaciones de una forma más eficiente. excelente, excelente. Todo esto para unos próximos podcasts estaremos hablando de todo esto. Quería cerrar con la respuesta a esa pregunta que te hice. ¿Qué le diría Ujú. yo a un chico que me preguntara cómo iniciar la programación o qué lenguaje le recomendaría yo? Indudablemente C. Para mí C es, no sé, es como la suma en la carrera, como para los matemáticos la suma, para los informáticos la carrera de desarrollo o el entender la lógica de programación o de sistemas operativos o de cualquier tipo de sistema, porque en C, lo que hablábamos, manejas punteros. Entonces sabes que es una memoria, sabes cómo se compone la memoria, sabes que hay posiciones de memoria, arreglos y posiciones que puedes correr, limpiar. Tienes que mirar cómo corres no sé, cómo limpias esa memoria, cómo haces uso eficiente y no desperdicias, cómo haces concurrencia, ciclos recursivos, no concurrencia, recursividad. O sea, me parece que ese es el inicio de todo. De Entender los hecho, tipos de datos y las estructuras de Dale. Parce, tú mencionaste algo súper clave. Algo que le sumaría a eso y también por lo cual se es un buen candidato son las estructuras de datos. Si tú te puedes analizar, hay muchos lenguajes que no tienen la cantidad de estructuras de datos que pueden ser representadas en C. Entonces, eso es muy relevante porque realmente al final, ¿qué es la programación? ¿Qué es toda esta tecnología? Es mover datos de un No, lado al otro. verdad. Así es. Bueno, las tecnologías que utilices en la mitad van y vienen, pero al final la tarea esencial es mover datos de un punto A a un punto B y toda esa Correcto. información debe quedar guardada en algún lugar. Y hay mejores formas de guardar esa información y son con estas estructuras de datos. Entonces, lo que tú decías con C creo que tiene una gran librería de estructuras de datos que otros lenguajes carecen. Sí, yo recomendaría ese de primero y el segundo que recomendaría, voy a brincar mucho y ya te voy a justificar el por qué, o Go o Rust. ¿Por qué? Porque ya como aprendiste cómo es el manejo de tipo de datos, estructuras de datos, el manejo de la memoria en C, ahora te vas a ir a un lenguaje que te hace eso por ti, pero además te protege la memoria. Sí, lo que habíamos hablado. Utiliza tipos de datos seguros y supremamente rápido. Aparte de que, digamos, es muy similar a la sintaxis de en C con la facilidad de una sintaxis como Python. Aparte de eso, son multiplataforma. Entonces, yo le recomendaría, empiece por C para que aprenda la entraña de un sistema, ¿sí? De un sistema operativo, toda la teoría, los datos, las estructuras de datos, la memoria, el procesador, etcétera, los files, las pilas, todo. Y ya coja uno moderno para hacer las cosas de los retos actuales. No sé si todo se puede hacer con C y más ROS. No sé, lo que hablamos ahorita depende de la necesidad, pero sí, le recomendaría eso. Váyase de una vez a uno grande, bueno, pero conozca la entraña. Porque, por ejemplo, me he encontrado en entrevistas con desarrolladores donde les pregunto, hey, vení, ¿y vos sabes qué es un socket? Porque ya los lenguajes como Java o como C Sharp o como, no sé, cualquiera nuevo, pues no sabe Ujú. cómo hacer un WinSocket, por ejemplo, o hacer las conversiones de datos que hay que hacer para conectar un socket, los saludos que se dan entre servidores, todo eso tú lo manejas a mano en C. En cambio, en un lenguaje de alto nivel, muy alto nivel, no sabes qué es eso.
no sabes cómo manejar a ver, cómo hacer cómo hacer una interfaz Runnable o concurrencias, por ejemplo, en un lenguaje nuevo te lo hace, te lo super implementa. Entonces, hay no sabes mover un puntero por memoria, ¿sí? O sea, entonces hay muchas cosas que tienes que entender la entraña para poder saber manejar cosas más avanzadas. Esos programadores que uno les pregunta eso y no saben, graves, me parece que les falta demasiado. Claro, tal vez porque si lo miráramos como el tema de un iceberg, de pronto pues aprenden cosas que no llegan a tocar estos conceptos, que es lo que te decía ahorita. O sea, manejar los conceptos es muy relevante. Pero si tú te aprendes a manejar solo lo que te ofrece el lenguaje o la tecnología, pues te quedas en eso y no vas a ver nada más de lo que existe que es útil para comprender mejor esto, como el big picture que llama, como la pintura completa. Sí, es charro porque, por ejemplo, hay desarrolladores que solo saben Java y aprendieron Java y ya no saben nada más y creen que el Garbage Collector es algo que ha estado toda la vida. Agradezcan que se los hacen automáticamente en C, tú lo tenías que hacer. Bueno, parce, creo que hemos llegado al final. Vamos a hablar en un próximo podcast de esto, de la cyberarma, la primer cyberarma, el tema de las centrales nucleares en Irán que se vio entorpecido por inyección de memoria y de procesos No voy a adelantar más, lo dejaremos para el próximo episodio. Fue un gusto, un placer, parce. Muchísimas gracias. Eso, Nos parce, vemos en la próxima. qué bueno. Dale, muchas gracias, cuídate. Nos Pues vemos. bien, chao. Les compartimos las pestañas que abrimos en la descripción del video. Esto se va a subir a YouTube y seguramente el audio a otras plataformas de podcast. Listo, para que estén pendientes. Nos vemos. Bueno, chao, chao. Saludos. Chao.